Como sueles afirmar, el mundo necesita políticas liberales. Nos encantaría conocer tu opinión sobre las ideas que ha vertido Daniel en su obra. Pues nada, muchísimas gracias. En primer lugar, a la presidenta de la Fundación por haber organizado este acto, a ti por darme a mí la palabra en primer lugar. Y yo he traído preparada lo que creo que significa el libro de Dani Lacalle. Y si empiezo diciéndoles que nos encontramos ante un libro excepcional, pues todos ustedes van a pensar, ¿y qué va a decir si ha aceptado presentarlo? Y es verdad que cuando se acepta presentar un libro, pues es porque al presentador el libro le ha gustado, si no, no lo hubiera presentado. Pero esto de las presentaciones, los que las hacen siempre hablan bien del libro que están presentando. Solamente una vez en mi larga experiencia de haber presentado, de haber asistido a presentaciones, contemplé sorprendida cómo el presentador criticaba duramente al autor del libro, que le había pedido que se lo presentara. Pero yo no voy a revelarle ni quién era el autor, ni cuál era el libro, ni quién era el presentador, claro. Bueno, yo sí creo que estamos ante un libro excepcional y por eso voy a justificar esa afirmación. Primero, porque Daniel Lacalle tiene un conocimiento excepcional de lo que es la economía, en mi opinión. La economía como materia científica y teórica y porque tiene una excepcional formación académica. Y es que el funcionamiento de la economía mundial, porque él lleva toda la vida estudiándola, le hace conocer como pocos los entresijos de las maniobras, el funcionamiento de las políticas económicas de los países del mundo. Y no solo de los grandes países como los Estados Unidos, China o Rusia o la Unión Europea, sino también de los países hispanoamericanos. Y el que lea el libro lo va a poder comprobar. Pero es que además Dani Lacalle no es un profesor o un teórico que está encerrado en su torre de marfil. Daniel Lacalle, a lo largo de su vida profesional como economista, ha tenido que bajar a la calle, ha tenido que trabajar en contacto con los inversores, con los bancos, con los fondos, con los ciudadanos que ahorran y que invierten. O sea, que sabe lo que se habla a todos los niveles. Y por eso al final del libro, después de haber dedicado más de 300 páginas a reflexionar sobre la situación económica mundial, los últimos párrafos los dirige a los ciudadanos de a pie, dándoles una serie de consejos que yo creo que pueden sernos muy útiles a todos a la hora de manejar nuestros ahorros. Ya digo, yo creo que no es muy fácil encontrar un profundo conocedor de las grandes teorías económicas que a la vez tenga probada experiencia en manejar el dinero de los clientes, que es algo muy difícil, de empresas, de ciudadanos corrientes. Daniel lo es. Y la segunda razón por la que me he atrevido a calificar de excepcional este libro es porque Daniel Lacalle es un liberal. Daniel Lacalle es un liberal, él lo es. Y lo es no solo porque haya leído unos libros de los grandes pensadores liberales, que eso también lo he hecho yo, que le hayan gustado, sino porque la experiencia, esa experiencia de haberse dedicado a pisar la calle de la actividad económica, le ha demostrado que el liberalismo es el sistema que más y mejor puede promover el desarrollo y la prosperidad de los ciudadanos. Para lo que, como podemos ver en este libro, no ha parado ni un momento de estudiar y de comparar los resultados de las políticas liberales con las políticas inspiradas en eso que ahora llaman el socialismo del siglo XXI, que es un eufemismo que lo que encierra es el comunismo más totalitario y liberticida. Por ejemplo, las políticas de Milei, que en mi opinión y en la de Daniel, están sacando a la Argentina del agujero en que el estatismo totalitario del socialismo les había metido, o las de Maduro, que han conseguido arruinar a uno de los países con más riqueza natural y con más posibilidades del mundo. Y Daniel es un liberal convencido, todo el mundo lo sabe, empezando por los más de 400.000 seguidores que tiene en X y por los muchos ciudadanos que le escuchamos en sus intervenciones, en sus charlas, leemos sus artículos, somos invitados a sus podcasts, siempre combativo, siempre militante en favor de la libertad y en contra del estatismo que nos asedia. Y por último, la tercera razón por la que me he atrevido a calificar de excepcional este libro de Daniel es por la condición que yo le atribuyo y que creo que tiene de luchador incansable en defensa de sus ideas.
Daniel es un economista sabio, es un liberal convencido, pero podría quedarse en su casa dedicado a sus negocios y de vez en cuando dar su opinión cuando se la pidiesen. Seguro que Patricia estaría más contenta porque tendría unos ingresos mayores. Pero no, Daniel quiere que todo lo que él sabe, todo lo que él ha estudiado, todo lo que ha experimentado y comprobado en la realidad, le vaya a servir al mayor número de ciudadanos posible. Y si esos ciudadanos son los más necesitados, pues mucho mejor. Por eso ha escrito este libro, por eso no para de intervenir en las redes sociales y por eso aprovecha todas las oportunidades que se le presentan para pregonar su liberalismo y para criticar todos los defectos que encuentra en la organización económica mundial y sobre todo en la España de hoy, que él ve en manos de una serie de políticos que nos están llevando sin freno a una situación cada vez más bolivariana. En definitiva, para mí, la excepcionalidad de este libro empieza por la condición personal de su autor, al que me atrevo a calificar de sabio economista liberal convencido y persona profundamente comprometida con sus conciudadanos, a los que les quiere ayudar a sacudirse de la tiranía con la que el creciente intervencionismo del Estado nos amenaza. Bueno, como les he dicho, yo ya les anuncio que creo que es un libro combativo y militante y no hay más que leer las primeras líneas. Dice Daniel, bienvenido, comillas, bienvenido a 2030. No tengo nada, no tengo privacidad y la vida nunca ha sido mejor. Para saber que no se va a quedar en un estudio frío y erudito de la situación económica mundial, porque comentando esta frase de la Agenda 2030, que resume con claridad el objetivo último de esta totalitaria agenda del 2030, tras las que se esconden los comunistas totalitarios de hoy, Lacalle añade, no tendrás que preocuparte por nada, porque hay una entidad, el Estado, que al tener el monopolio de la violencia y de la represión, pues podrá repartir lo que tú has ganado por los demás para darte a ti lo que tú necesites o lo que yo, Estado, crea que tú necesitas. Y continúa. Vuelve a abrir comillas. La propiedad privada y la libertad económica generan individuos libres y críticos que exigen responsabilidades a los gobernantes. Pero cuando no tienes nada de tu propiedad y el gobernante pasa de ser un servidor público a un señor feudal autocrático dispuesto a usar la represión y la violencia en contra de tus intereses, pues así empieza el libro, con estas frases que no hace falta ser un detective avezado para concluir que está describiendo lo que pasa hoy muy cerca de nosotros. Y si no lo remediamos, va a acabar pasando. Por eso, desde el primer momento, les digo que es un libro combativo, que quiere poner en las manos de sus lectores argumentos para frenar la posible deriva autoritaria. Y después de dejar claros desde el inicio cuáles son los principios que tiene que defender, pues Lacalle se lanza a un asunto de trascendencia y dificultad que anuncia el título, el nuevo orden económico mundial. Y como puede suponerse, analizar este nuevo orden económico mundial no es una tarea sencilla. Por un lado, requiere un profundo conocimiento de la economía mundial, y Daniel lo tiene. Pero además, la descripción de lo que está pasando está aderezada también por un espíritu crítico intenso. No tenemos más que leer cómo en un momento dado, página 147, escribe: el nuevo orden económico mundial se centra en dos elementos. La imposición de un Estado depredador que, como un señor feudal, muchas gracias, busca el control de los ciudadanos, la eliminación de la libertad individual y nuestra capacidad de enfrentarnos al poder político. Y como Daniel es un economista experto, en el libro encontramos profundos y eruditos análisis del papel que en la economía, por ejemplo, tienen las políticas monetarias o la inflación. Análisis eruditos que van acompañados de comentarios que sirven para acercarnos a los que no somos eruditos a las consecuencias de esas políticas. Porque Daniel no rehúye los comentarios de la más candente actualidad. Y así podemos encontrar serias y razonadas explicaciones hasta de lo último que está ocurriendo en la guerra de Ucrania, enmarcado en la situación económica mundial. Y por si tuviera que resumir el mensaje de este libro, pues ya me atrevería a calificarlo de libro de combate. De combate para plantar cara a la deriva estatista e intervencionista que estamos viviendo ahora. Daniel Lacalle, como a todos los que creemos en la libertad, cree que la libertad tiene que ser el centro de la vida política, que no quiere resignarse a ver cómo la democracia y el Estado de Derecho están en caída libre ante algunas de las actuaciones que vemos a diario.
Y este libro es otro grito en defensa de esos fundamentos de lo que tiene que ser la verdadera democracia y un Estado de Derecho que garantice y que proteja la libertad de los ciudadanos. La separación de poderes, la independencia judicial, la libertad de expresión, la libertad de empresa, la limitación del intervencionismo y, en definitiva, es defender todo lo que hoy vemos que está muchas veces atacado. Y por eso le quiero dar la enhorabuena por la solidez de sus argumentos científicos y al mismo tiempo darle todo mi agradecimiento por habernos proporcionado a los amantes de la libertad un montón de argumentos con los que defendernos de la ola de estatismo y finalmente del socialismo del siglo XXI que se nos está viniendo encima. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti. Muchas gracias, Presidenta. Es que la Presidenta Esperanza Aguirre nos habla de la batalla de las ideas, tan relevante, ¿no? Y la verdad es que, Iván, tú también mencionas en el primer capítulo de tu libro la importancia de las ideas. Creo que dedicas una parte relevante del libro que acabas de publicar a hablar de estas cuestiones, ¿no? Y analizas algunas de las que menciona Daniel en su libro. Nos gustaría mucho conocer tu opinión, ¿no? Has hablado de esos inicios de esa transformación que se ha producido en la sociedad, ese nuevo escenario que enfrentan los ciudadanos, ¿no? Que es tan distinto del que caracterizaba el final del siglo XX, ¿no? Daniel habla de las armas del Estado depredador y, como mencionaba la Presidenta, habla de esa batalla de la libertad contra el feudalismo, ¿no? Nos gustaría mucho conocer tu opinión, ¿no? En clave de tus últimas aportaciones. Pues muchas gracias. Gracias a María, a la Fundación, y gracias a Daniel por permitirme acompañarle hoy, ¿no? Para mí es un honor porque yo llevo muchos años siguiendo a Daniel Lacalle, leyéndole, admirándole, y afortunadamente pues hace ya unos 15 años más o menos que nos debemos conocer. Y le he seguido mucho porque creo que Daniel tiene, y este libro lo refleja, una facilidad especial que escasea y que es tremendamente útil, y más en estos tiempos, que es la capacidad de explicar cosas complejas, y Esperanza hacía referencia a las complejidades que tiene sin duda un análisis serio del nuevo orden económico mundial o del mundo de la macroeconomía o de los mercados, el análisis de ideas complejas con la capacidad de transmitirla de manera sencilla y comprensible para un lector medianamente inteligente. No es un libro para niños de primaria, es un libro para personas adultas a las que se les trata como seres inteligentes no necesariamente versados en el mundo de la economía. Y así viene siendo desde sus primeros escritos, por lo menos los primeros que yo recuerdo. A mí me llamó muchísimo la atención uno de sus primeros libros, no sé si sería el primero, que fue Nosotros los mercados. El primero, sí. ¿No? En sí mismo ya me pareció un título muy valiente. Porque claro, todo el mundo acusaba a los mercados en tercera persona, lo que hacen los mercados, lo que dicen los mercados te unen. Entonces, ponerte en primera posición, y desde luego Daniel es un actor relevante en los mercados financieros hace muchos años, pero ponértelo en primera persona del plural ya es un acto de valentía. Valentía que ha demostrado durante todos estos años escribiendo cosas siempre a contracorriente y defendiendo posturas difíciles, pero haciendo de una manera pues, que se entiende y que se entiende bien y que le ha permitido ganar enormes batallas culturales, como estábamos diciendo, en sitios tan dispares como medios escritos, pero también en televisiones no especialmente defensoras de la libertad, ¿no? Se me ocurre alguna como La Sexta, por ejemplo, ¿no? Donde ha dado enormes lecciones y nos ha dado enormes satisfacciones a todos sus seguidores. Y este libro, como digo, pues va en esa línea, ¿no? Antes de entrar aquí estábamos comentando en privado que esto no es 1995. Esto no es aquella era en la que había un cierto orden mundial, en la que había caído el muro de Berlín. Yo de esto hablo con alguna frecuencia porque me parece que marca el inicio de lo que creíamos que iba a ser una nueva era y luego discurre por otro camino, pero el inicio de una era en la que el comunismo o el marxismo ha quedado completamente desacreditado y quedan esencialmente dos fuerzas políticas en cada mercado político, en cada país, ¿no? Un centro izquierda, socialdemócrata, moderado, y un centro de derecha, conservador o liberal conservador moderado, ¿no? Pues un Clinton que a mí me parecía muy progre en aquellos años y hoy me parece extrema derecha, por comparación, ¿no? O tener, pues, no sé, los ejemplos, no quiero citar ejemplos políticos de este país para no irritar a nadie, pero lo digo en tono
admirativo. Aquellos años fueron años en los que, pues, como decía Esperanza, se podía dialogar, se podía hablar, se podía uno entender con gente de distintas partes del espectro político. Ese no es el escenario en el que estamos hoy, es el que a mí me gustaría que volviéramos desde el punto de vista filosófico, pero no es fácil volver desde el punto de vista de la nueva estructura mundial. Y lo que hay en este nuevo orden, primero nuevo orden mundial político y luego en su vertiente económica, y lo que hay es una creciente tendencia al control absoluto. Al control absoluto no ya por parte de los ricos sobre los pobres, o ya las mujeres sobre los hombres, o los hombres sobre las mujeres, no. De los políticos sobre los ciudadanos. Y Daniel hace una mención muy explícita de este libro, ¿no? Los políticos, casi de cualquier signo, o esta es la tentación, ¿no? Esta es la tentación, para controlar cada vez más áreas y más espacios de libertad de los ciudadanos. Y uno hubiera pensado que después de haber caído el muro de Berlín y después de todo el avance económico, social, todo el progreso, esto sí, progreso, no lo que dicen algunos desde la izquierda, pero después de todos los avances que se habían conseguido hasta los años 90, pues que no volveríamos a ver una época en la que se nos quisieran volver a imponer ideas caducas, trasnochadas y que además pues no han traído más que pobreza y miseria a todos los países donde se han puesto en práctica. Pero lamentablemente, hoy en 2025, pues nos encontramos en una situación de enorme riesgo, que el libro explica muy bien, ¿no? Si la economía es la ciencia que explica la asignación de recursos escasos, susceptibles de usos alternativos, normalmente nos referimos al dinero porque todos tenemos una cantidad limitada, escasa de dinero, que podemos utilizar para cosas diferentes, pero la economía no se refiere solo al dinero, se puede referir al tiempo. Por eso podemos decir que, o al esfuerzo, que alguien puso un esfuerzo escaso o que dedicó un tiempo escaso, ¿no? Y la economía es algo que a la gente le suele dar un poco de miedo o le resulta un poco lejano si no es lo que ha estudiado. Pero, de nuevo, la virtud de Daniel, como digo, es hacer de la economía algo perfectamente identificable y comprensible y que podemos aplicar a nuestro día a día. En este caso, el enfoque no es micro, sino macro, y nos da para entender cómo este nuevo orden mundial, esencialmente político, influye en todas las esferas de nuestra vida, especialmente la económica, y amenaza tantos espacios de libertad de cada uno de nosotros como ciudadanos. Pensemos lo que pensemos y votemos lo que votemos. Y por eso, por todo lo anterior, es por lo que yo creo que este libro es muy recomendable. Y por último, quiero cerrar esta primera intervención, por lo menos, haciendo alusión una vez más a la responsabilidad individual, cosa que hago con alguna frecuencia. Pero tenemos que, y si uno lee este libro se da cuenta, porque tenemos que empezar a confiar un poquito más en nosotros mismos, tenemos que ser capaces de crear un poco más de movimiento desde la sociedad civil, fundaciones como esta, libros como este, intervenciones en distintos ámbitos, y todos, con nuestra mayor o menor capacidad de impacto en nuestro entorno, tenemos que empezar a defender ideas como las que defiende este libro. Y por eso este libro es un instrumento para que cada uno de nosotros lo leamos, reflexionemos, aprendamos, nos quedemos con aquello que nos impacta más o que nos parece más relevante en nuestro ámbito, y podamos contarlo, y podamos explicarlo, y podamos generar, aunque sea un pequeño impacto en nuestro entorno, en nuestros compañeros, nuestros familiares, nuestros amigos. Este libro es un instrumento muy útil para esta defensa de libertad, que yo creo que es algo que todos debemos enarbolar. Muchas gracias, Iván. Es que hablas de ese rearme cívico tan necesario en estos momentos de convulsiones, ¿no?, que vivimos en la sociedad, ¿no? Después de vuestras intervenciones, la verdad es que a todos nos encantaría escuchar al autor, ¿no? Y quizás le voy a lanzar ahí una pregunta, que es la primera frase que nos encontramos en la portada de tu libro, ¿no? Y si nos lo permites, sin perjuicio de que ustedes se compren todos luego el libro, fundamentales, nos gustaría entender un poco qué te lleva a hacer este libro, que entiendo que es la respuesta a esta pregunta que te planteas. ¿Por qué el fin de la globalización nos empobrece a todos y por qué debemos oponernos al Estado depredador? A continuación abriremos un proceso de preguntas. Si no crean que soy tan mal educado, que estoy mirando el teléfono, es que me entran por aquí sus preguntas. Tienen que descargar el vídeo y hacernos la pregunta que consideren oportuna, y se la canalizaremos a nuestros invitados a continuación. Daniel. ¿Quién nos iba a decir a nosotros
Muchísimas gracias, María, por la presentación. Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a la Casa de la Libertad por acoger de nuevo la presentación de este libro. Esta fundación es un ejemplo de lo que es la defensa de las ideas de la libertad y de la lógica, que es tan poco común en estos tiempos en los que, como decía Winston Churchill, en un campo de maravillosas vacas, los que hacen ruido son los grillos. Y desafortunadamente, si le haces demasiado caso a los grillos, te quedas sin vacas, te quedas sin carne, te quedas sin leche. Y no hay que olvidar esas palabras de Winston Churchill, porque ¿quién nos iba a decir a nosotros que Acemoglu y Fukuyama se equivocaron, ¿no? Que no es el fin de la civilización, sino que lo que hubo es un momento en el que esto que hemos llamado globalización se convirtió en una excusa para avanzar las ideas que considerábamos que habían sido desterradas por la realidad de los datos, ¿no? Y nos hemos encontrado como poco a poco, unas veces por aquiescencia, otras veces por comodidad y otras veces por interés pecuniario, pues los estados se han ido acostumbrando a la idea de ir blanqueando las ideas que han sido más perjudiciales para las sociedades, las ideas del control social, de la eliminación de la libertad individual, la puesta en cuestión de la propiedad privada y el ataque a la libertad empresarial, ¿no? En esta casa donde además no solamente defiende, sino promueve esa labor social que genera el empresario, es increíble que sea un mensaje extraño o poco habitual el de defender precisamente a los empresarios, que son los que crean riqueza y los que traen progreso. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuando hablábamos hace un momento en privado, la época en la que cuando la administración Clinton se da cuenta de que tiene un superávit fiscal, por otro lado completamente por un periodo muy corto, como ya sabemos, en la administración Clinton piensan, bueno, el déficit fiscal ha desaparecido, por lo tanto el déficit comercial no nos importa. Y es una oportunidad de oro para avanzar una agenda en la que se va perdiendo lo que son los componentes de defensa de la lógica económica, el control presupuestario, la lógica monetaria, la defensa de las empresas, etcétera, para darle más poder a economías y a regímenes que juegan con otras reglas completamente diferentes. Y a eso le llamamos la globalización y el multilateralismo. Sin embargo, la globalización, que es lo que ha generado más progreso, más crecimiento, más empleo y más beneficios para los ciudadanos de todo el mundo, se va utilizando como caballo de Troya para introducir de repente en la Organización Mundial del Comercio, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, etcétera, una visión más laxa sobre el autoritarismo, una visión más laxa sobre una utilización de causas que todos defendemos, la defensa del medio ambiente, la defensa de la igualdad de oportunidades, la mejora de las condiciones de pobreza, etcétera, para introducir un autoritarismo y un control social que lleva a que en lo que históricamente había sido el generador de recursos de último recurso, el Estado y el Banco Central, pasen a ser el generador de recursos de primer recurso. Y al estar constantemente saliendo de las crisis y saliendo de los problemas macroeconómicos, disfrazándolos vía monetaria y vía fiscal con aumentos constantes del gasto público, el peso del sector público no ha hecho nada más que aumentar, no solamente de manera directa, sino de manera indirecta, vía regulación y vía legislación. Ese aumento constante del peso del sector público lleva a que un grupo creciente de líderes
vean en ese gigante que va creciendo, que es China, en vez de una amenaza por la introducción del totalitarismo, del control, de la destrucción de la propiedad privada y de la limitación de la libertad empresarial, lo ven como algo atractivo, como una especie de ejemplo que puede ser lo que nos gustaría que fuera, esa deificación de la planificación central, que es muy parecida a la que se dio en los años 80. Y estamos viviendo un momento en el que nos encontramos con una situación muy, muy, muy similar. Vemos cómo se blanquea y se hace como más agradable la idea de la planificación central. Es que tienen un plan a 100 años, es que el gobierno decide todo y por lo tanto no te tienes que preocupar, es que los ciudadanos están controlados y por lo tanto no hay ningún tipo de riesgo, es que hay una gigantesca burbuja inmobiliaria pero no te enteras porque los ciudadanos están reprimidos. Es que todos esos factores se van blanqueando y me recuerdan mucho a los años 80. ¿Qué pasó en los años 80? En los años 80, cuando yo era un adolescente, se hablaba de la nueva administración de Estados Unidos, de la administración Reagan, como si fuese una especie de contubernio de locos peligrosos. Un presidente que era un actor tonto, que no sabía dónde estaba Libia, unos secretarios de Estado que hacían cosas completamente alocadas, que no tenían nada que ver, mientras se blanqueaba una Unión Soviética, en la que Gorbachev era una especie de santo maravilloso que lo hacía todo estupendamente bien, etcétera, etcétera. Y contaba el presidente Reagan un chiste, ¿no?, en el que se juntan un ciudadano ruso y un ciudadano norteamericano, y el ciudadano norteamericano le dice al ciudadano ruso: yo, en mi país, puedo ir a la Casa Blanca y decirle al presidente de los Estados Unidos: no me gusta lo que usted hace y quiero que cambie. Y el ciudadano ruso le contestó: y yo también. Yo puedo ir a la Casa Blanca y decirle al presidente de Estados Unidos: no me gusta. Eso es lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es esa lenta pero inexorable introducción de un sistema en el que se nos intenta convencer de que te tienes que callar, mirar hacia abajo y no crear problemas. No crees problemas. Defender la libertad individual, la libertad económica y la libertad empresarial se considera un peligro, y defender la planificación central se considera multilateralismo y paz social. La paz social, vía imposición, es un gravísimo peligro. Entonces, lo que comento en el libro es, primero, vivimos un orden económico en el que se intenta utilizar la tecnología y se intenta utilizar la política fiscal y la monetaria para crear clientes dependientes rehenes. No es ninguna casualidad que partidos con diferentes gobiernos en diferentes países hayan acudido a las 3 medidas esenciales para controlar a la sociedad. La primera, disparar la inmigración ilegal. La segunda, aumentar masivamente la cantidad de dinero y aumentar la inflación y con ello hacer a los ciudadanos más pobres. Y la tercera, el constante uso de la cancelación y el veto. Ese nuevo orden económico mundial no es ninguna novedad, es exactamente lo que vivíamos en los años 80. ¿Por qué? Porque la globalización nos la han disfrazado como algo idílico que luego no ha sido lo que era, ¿no? Tenemos que defender, por lo tanto, lo que es la verdadera globalización, la cooperación libre y espontánea entre empresas libres y entre ciudadanos libres, y tenemos que rechazar de plano la planificación central y la utilización de los organismos multilaterales para que personas a puerta cerrada decidan perpetuar su poder a costa del bienestar de los ciudadanos, de la clase media y de las empresas. Al fin, lo que se trata es simplemente de recordarle a la gente que en 1985 el mundo mediático y el mundo político estaba equivocado. La Unión Soviética no era la solución y Estados Unidos no era un grupo de locos que se dedicaban, que iban a ser proteccionistas, belicistas y anti-libertad, sino todo lo contrario. Volvemos a repetir la historia y tenemos que recordarle a Acemoglu que las instituciones son importantes siempre que sean independientes. Las instituciones, si no son independientes, son peligrosas. Y tenemos que recordarle a Fukuyama que
el comunismo no ha muerto porque se ha trasladado de una ideología que lo que buscaba era la revolución y la dictadura del proletariado para convertirlo en la dictadura del burócrata. Y el burócrata, como decía Thomas Sowell, siempre la burocracia lo que busca no es mejorar la economía, sino con mejorar su capacidad de control. Por lo tanto, lo que digo en este libro es que tienes un montón de herramientas para defenderte y creo que es muy importante ser consciente de lo que está ocurriendo para no ignorarlo y, sobre todo, para actuar sobre ello. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, la verdad, Daniel, es que subyace cierto pesimismo, ¿no? En el momento en que estamos y quizás en muchos de los análisis que escuchamos, ¿no? Incluso en esta fundación, ¿no? Es cierto que algunos de ustedes ya han trasladado muchísimo pesimismo a través de sus preguntas, ¿no? Diana Gil Casares hablaba de si tiene que preparar a sus hijos para emigrar, o Antonio Lozano decía, ¿dónde está la puerta para salir del estatismo depredador, ¿no? Eso muestra que realmente ya en esta sala hay cierto pesimismo, ¿no? Y evidentemente se trata hoy de corregir ese pesimismo y generar el optimismo que necesitamos. Pero vamos a intentar estructurar las preguntas porque ya han llegado un montón. Disculpen, voy a intentar muchas fusionarlas, pero intentando agruparlas en los 3 bloques que delimitan el libro. Al principio comienzas hablando de los inicios de esta transformación que se ha producido. Acto seguido entras en los temas, como he mencionado antes, de las armas del Estado depredador y concluyes con ese debate sobre libertad contra el feudalismo, ¿no? Y han entrado varias preguntas que tienen que ver con el contexto en el que se produce esa transformación. ¿Dónde surge, no? Plantea, por ejemplo, Jaime Perdone, P1, nos habla precisamente de ese sesgo keynesiano de todos los textos de economía, de muchísimas de las informaciones que encontramos en los medios de comunicación ya a finales de los años 80, 90 y que continúan condicionando mucho la visión que tenemos sobre cuáles son las soluciones. Y hablamos también de otros temas relevantes de contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, también María Cuevas plantea, ¿no? Que destacas en tu obra precisamente como catalizadores del cambio, el cambio energético en Estados Unidos, el modelo chino, todos estos aspectos, y se pregunta si no fue también una razón el olvido por parte de la ciudadanía de cómo se logró tanta prosperidad como fuimos capaces de acumular durante muchas décadas, ¿no? Sí. Si puedes... Yo lo primero que me gustaría es hacer un llamado a ese error de llamar keynesiano al estatismo. Si el pobre Lord Maynard Keynes se levantase de la tumba y viese lo que se hace en su nombre, se llevaría las manos a la cabeza. Porque toda esta gente que se llama keynesiana, ya no te quiero contar, estos que se llaman neo-keynesianos, lo que no se han leído es el señor Lord Maynard Keynes, que decía el Estado debe bajar impuestos y ahorrar en periodo de crecimiento y tiene capacidad, sí, entonces con la capacidad de endeudamiento que tiene en tiempos de crisis, y a eso ya la primera parte no se la han leído o la han borrado. Es importante también criticar a Lord Maynard Keynes porque abrió la puerta. Claro, el peligro del libro de la teoría general de Keynes es que en el momento en el que tú le das a los estados, les abres la puerta de decir, haga lo que se necesite, cuando se necesite y como se necesite, dicen, hecho, se hace, ¿no? El Fondo Monetario Internacional publicó en el año 2020 un informe en el que decía, hagan todo lo que sea necesario, pero guarden los recibos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no han guardado los recibos, no. Que ahora, después de aumentar en Estados Unidos, ahora hay un gran debate porque después de aumentar en 4 billones de dólares el gasto público, oh Dios mío, se está planteando reducirlo en 1,5 durante una década. Entonces, mucho cuidado con Lord Maynard Keynes, porque claro, abrió la puerta a que el Estado se presente como solución a los problemas que el Estado crea. Y sobre todo, abrió la puerta a que el Estado genere crecimiento haciendo agujeros y luego rellenando zanjas. Hoy, mientras estamos hablando, en China
el 5% de crecimiento, aproximadamente un 15% de ese crecimiento es destrucción de las cosas que habían construido previamente. Ciudades fantasmas, decenas y decenas y decenas de kilómetros de casas sin vender, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿por qué es importante todo esto? Esto es importante para que la gente recupere la idea de que la economía no funciona por el gasto y por la deuda y porque los estados generen más cantidad de dinero, sino que la economía funciona desde el ahorro y la inversión prudente. Y que la destrucción creativa es el elemento esencial de del progreso y del crecimiento. Y si no hay destrucción creativa, entonces no solamente no hay progreso, sino que hay zombificación. Y por eso tenemos los problemas que tenemos. Y los que llevamos defendiendo la libertad desde hace tanto tiempo, y tenemos aquí el titán de la defensa de la libertad, recordar siempre que el dinero público no existe, y que lo que tenemos que hacer es recordarle a la gente que cuando se plantea una bajada de impuestos, ¿qué escucháis todos? Esta bajada de impuestos va a costar X. ¿Cómo que va a costar X? Es tu dinero. Es el dinero que ha generado legítimamente el ciudadano, la empresa, etcétera, con su trabajo, que se le devuelve al que lo ha generado. Eso no cuesta. Lo que cuesta es cuando se lanza un programa que se llama Alucinad, la acta de reducción de la inflación, que te aumenta la inflación en 3 puntos durante 4 años. Esto es difícil de conseguir. O cuando en un país aparentemente serio y riguroso se decide cerrar las centrales nucleares, se cierran la mitad y en medio de la mayor crisis energética de su historia deciden ¿qué podemos hacer? Vamos a cerrar la otra mitad. Esto solamente se le ocurre a un burócrata. ¿Por qué? Porque para el burócrata la solución es más burocracia. Por lo tanto, tenemos que defender la libertad, y cuando hablamos de la libertad, no la libertad de hacer cualquier cosa. Has dicho la palabra, Iván, responsabilidad. Por Dios. La libertad viene con responsabilidad. Y la libertad económica viene con responsabilidad económica. Y la libertad individual es muchísimo más importante de lo que consideramos. Y cuando miramos el mundo y hablamos de las libertades y pensamos que hoy en día, le preguntaron hace más de 60 años a Friedrich von Hayek qué le parecía la fiscalidad que ponía los países del entorno de la Unión Soviética. Y dijo, hombre, es que claro, la fiscalidad que les ponen es de un 30%. Y decía, bueno, pues que eso son dictaduras. Decía Friedrich von Hayek, bueno, pues mis queridos amigos, es que estamos en países en los que ya se considera completa y absolutamente normal que el 60 al 70% de los ingresos de los que crean riqueza se detraigan para perpetuar una burocracia extractiva y un Estado que pasa de ser un Estado facilitador y que es servicio público para las familias y para los ciudadanos a ser un Estado depredador que lo que utiliza es a las familias, a los ciudadanos y a las empresas como cajeros automáticos. Eso es muy importante. No sé si tenéis un comentario. Pues son tantas cosas que tengo tentación de hablar de todas ellas, ¿no? Mi paso por la política me ha producido esto, y lo que yo antes explicaba en un minuto, ahora tardo 30. Lo del keynesianismo realmente es asombroso. Los keynesianistas lo que realmente quieren es ser como Keynes. Keynes era un lord inglés que le traían a la cama el Financial Times y el teléfono, trabajaba desde la cama, especulaba en bolsa y se hacía rico con su conocimiento de los mercados y la información que le proporcionaba el periódico, ¿no? Esto es lo que a los keynesianos les gustaría, ser un lord inglés rico que no se tiene que levantar de la cama. Y sin embargo, pues tienes a toda la izquierda defendiendo a un Keynes que no conocen, ¿no? Pero claro, esta ignorancia de la teoría económica básica es la que subyace detrás, me atrevo a decir más, la ignorancia incluso de la aritmética, de las matemáticas, de algunos de nuestros políticos, que a veces yo les escuchaba alguna vez y no voy a decir de qué partido para que nadie se ofenda, pero me quedaba diciendo, estos es que no saben sumar
o nos saben restar, para no hablar de ningún partido. No saben dividir, no saben multiplicar. La ignorancia básica de funciones, no hace falta ser un avezado economista como Adrián Lacalle, aunque ayuda a leer su libro, pero el desconocimiento enciclopédico del funcionamiento del sistema económico, de la teoría de incentivos, que ya no es ni economía, es pura psicología, de cómo las personas actúan y motivadas por qué razones, ¿no? El desconocimiento esencial de cómo funcionan los mercados, las empresas, las compañías, de los incentivos. Ayer estaba con un amigo al que he visto crecer desde la nada, desde recién licenciado, un chico más joven que yo. Hoy tiene un trabajo en el mundo digital, no diré más para no identificarle, que empezó hace 10 años él solo y tiene 5 empleados. Y ayer me decía, voy a tener que despedir a uno, lo que no sé es a cuál, porque con la constante subida de cargas sociales no voy a ser capaz de mantener a los 5, tendré que renunciar a uno. Y yo digo, si hubiera un burócrata al otro lado escuchando esto, que tuviera un poco de sentido, claro, esto es difícil, y le escuchara, diría, no, espérate, el quinto, te vamos a rebajar las cotizaciones sociales o te las vamos a premiar. Porque si tú despides al quinto, esa persona se va al paro, lo cual es un drama, el Estado tiene que sostenerle, lo cual es un drama, tú vas a producir menos, lo cual es un drama, vas a generar menos ingresos para el Estado, lo cual es un drama. Pero nadie piensa así del otro lado. Todo el mundo piensa este es un explotador que lo que quiere es aprovecharse del trabajo de esta quinta persona que trabaja para él y como no le explota lo suficiente lo va a despedir y no va a tener ningún problema con ello, ¿no? Y mientras está esta persona sin dormir pensando cómo sale adelante, ¿no? El desconocimiento profundo de cómo funciona la economía más básica es lo que preside las decisiones de muchos de estos burócratas o políticos que luego afirman ser keynesianos, pero lo que realmente les gustaría es ser como un lord inglés que no tiene que trabajar mucho. Y como no lo son, pues aspiran a convertirse en algo parecido desde la función pública. Pero esto es un peligro para nuestra economía, para nuestra libertad y para nuestra supervivencia. Daniel decía que la cooperación entre empresas es lo que produce riqueza. Bueno, pero si es que esto es de primero de economía, ¿no? Lo que produce riqueza es el libre intercambio. Por definición, si usted compra un producto o un servicio a un cierto precio y lo compra libremente y la otra persona se lo vende también libremente, ambos se están beneficiando de la operación. Si no quiere usted comprar esta botella de agua, si a 100 euros le parece cara, pero a 0,50 le parece correcto y el vendedor acepta vendérselo a 0,50, es evidente que para usted la utilidad marginal de esta botella de agua es superior al valor de los 50 céntimos. Y es evidente que para el productor el ingreso de 50 céntimos es suficiente para cubrir los costes de producción más el margen que necesita. El propio intercambio del comercio, el propio intercambio de bienes y servicios genera riqueza a las dos partes. La multiplicación de esta operación a gran escala es lo que hace que todos prosperemos. Las ganancias de productividad consistentes en trabajar cada vez un poquito mejor, o bien porque lo hacemos mejor, o porque aplicamos nueva tecnología, o porque aprendemos nuevos métodos, o bien en función de las economías de escala, es decir, siempre va a ser más barato el coste unitario de una botella si produzco 1000 que si produzco solo 10. Todas estas maneras de ganar productividad son las que generan aún más riqueza y aceleran la subida salarial en términos reales, es decir, lo que permite que todos seamos un poco más ricos según va pasando el tiempo. Pues estas cosas tan sencillas no las entienden, o parece que no las entienden, algunos de nuestros políticos, ¿no? Sí, hemos conformado hoy un imaginario colectivo en el que quizás no hemos estado muy atentos a cómo fraguaban los mensajes en la sociedad y es algo en lo que deberemos invertir, ¿no? Pero volviendo sobre el tema de ese nuevo orden liberal, ¿no? ¿Liberal? Que nos gustaría construir. No, bueno, liberal desde la frase, como lo dicen en Estados Unidos. Que nos gustaría retomar. Sí, sí. Claro, hablamos de un nuevo orden liberal porque el orden liberal de posguerra, hoy podemos afirmar que se ha derrumbado por completo, ¿no? Detectamos una clara falta de liderazgo, ¿no? Para establecer quizás ese orden, y esto ya empieza a ser una pregunta. Estoy resumiendo varias cuestiones que han planteado nuestros invitados, ¿no? Y todos miran a los Estados Unidos, ¿no? Que obviamente es una de las claves del análisis en el que tú te centras en el libro, ¿no? Resumiendo varias preguntas, ¿no? Pues Javier López nos habla del orden liberal, otras personas que nos acompañan, ¿no? En esa crisis de liderazgo, ¿qué representa el presidente Donald Trump fuera de lo que es el relato sobre pues, el
personaje en sí mismo, ¿no? ¿Qué representa? También hay varias preguntas sobre si detrás de sus acciones hay una estrategia o sus decisiones son más fruto de un oportunismo político, y algunas veces has aclarado un poco tu visión sobre esto y creo que es interesante para el público entenderlo. ¿Cuál sería esa estrategia que hay debajo de ese nuevo liderazgo de los Estados Unidos? Recojo otra pregunta de Juan Rincón, ¿no? En clave de política arancelaria, ¿no? Y ahí hay un tema de liberalismo, libre comercio y estas políticas arancelarias. Si podrías profundizar un poquito. Ahí he recogido muchas cuestiones, disculpen, y también como colofón hay 2 preguntas sobre esa relación con la Fed, con la Reserva Federal. Con la Reserva Federal, ¿no? Entonces, te he lanzado como un montón, pero para ver si nos puedes centrar tu visión sobre cuál es el nuevo liderazgo del que había ejercido esa labor en el orden liberal hoy derruido. Bueno, Esperanza, siempre lo hemos comentado, ¿verdad? La cantidad de veces el histrionismo con el que se hablaba sobre Ronald Reagan, ¿verdad? Y sobre Margaret Thatcher, ¿verdad? Y como persona que ha implementado y que ha luchado por las ideas liberales en España como nadie, yo creo que nos puede decir un poco qué revolución supuso aquello y lo importante que fue para la defensa de la libertad aquí en España, como una persona que lo ha vivido en carne en un momento muy difícil. A ver, yo creo que lo que nos ha pedido el moderador es que seamos positivos y que transmitamos optimismo, ¿no? Sí. Entonces, por favor. Yo lo que creo, y tengo que decir que lo he escrito en un libro recientemente, es que realmente desde 1982, que ganó las elecciones el Partido Socialista, la derecha ha gobernado menos de la mitad de tiempo que la izquierda, menos de la mitad. Y creo que se debe a que no hemos dado suficientemente la batalla cultural y hemos tragado por el relato que nos quieren imponer desde otra visión, que es la visión del socialismo del siglo XXI. Entonces, yo creo que si fuéramos capaces de defender los 2 principios fundamentales en los que creemos, que yo creo que son capaces de ilusionar a la inmensa mayoría de la población, que sería defender a España. Fijaros que hasta el nombre de España está anatemizado. La gente ya habla del Estado español, del Estado. La ministra Estallioli habla del país, todo el tiempo estamos con el país. Y claro... Este país, ¿verdad? Sí, sí. Yo pienso que España es algo muy importante y que esta falta de defensa de la idea de España se debe a varias razones. La primera, que bueno, nuestros adversarios políticos, pues lo que les gusta es criticar los 4 grandes hitos que España ha tenido a lo largo de la historia, pues la romanización. Yo siempre cuento que me invitó, cuando era ministra de Cultura, me invitó el ministro de Cultura italiano, que era del Partido Comunista de Italia, a una exposición que se llamaba La Hispania Romana. Y yo llegué allí con muchísima ilusión a ver todo lo que yo consideraba que habían hecho los romanos en España, las obras públicas, el latín, el derecho, etc. Y llego, el genocidio, la sangre que causaba. O sea, era denostar lo que ellos habían hecho porque odian eso que llaman la colonización. Y eso me lleva a lo segundo, que es que la reconquista, que para nosotros supuso el haber librado a Europa de la islamización, pues tampoco les gusta, porque les gusta más el Islam que el cristianismo, las cosas como son. Mirad lo que dicen, ¿no? Como lo que dicen, arderéis como en el 36. Algunos de los que siguen hoy en la política madrileña. Y no digamos ya el relato de la Segunda República y la Guerra Civil. Entonces, yo francamente creo que lo que tenemos que hacer es dar la batalla cultural. Esta historia de que la Segunda República fue un régimen idílico donde se respetaban todos los derechos y libertades, pues es una falsedad. Entonces, y que claro, que ves que vinieron unos generales golpistas y unos clérigos carcas, y entonces una guerra civil de 3 años y luego estuvieron en una dictadura de 40. Y luego, con un estrambote de este relato, que es todo el falso, pero dicen, y los de un lado, los ganadores, los que estuvieron del lado
que ganó la guerra, que somos los que no somos socialistas, somos todos franquistas. Y los del otro lado son todos una gente estupenda y unos santos a los que deberíamos de venerar. Entonces, el defender a España, pero no solo nuestra historia, nuestra filosofía, la literatura española, que está al nivel de lo mejor del mundo, bueno, todo eso tendría que estar en los planes de estudio de la primaria y de la secundaria. Y si no está, pues también somos bastante culpables los miembros de mi partido. Yo, la primera, que confieso en el libro que mi error político más grande fue retirar el proyecto de Real Decreto de mejora de la enseñanza de las humanidades en la secundaria, que la ley entonces vigente, la LOCSE, decía en el artículo 4, el Gobierno por decreto establecerá las enseñanzas mínimas comunes que todos los españoles deben conocer. Entonces yo no lo hice en el Ministerio, se lo encargué a la Fundación Ortega y Gasset, hicieron unos currículums, que es como se llaman los planes de estudio ahora, estupendísimos, de historia, de literatura, de geografía, hasta de lenguas clásicas de todos. Yo se los presenté y yo era un gobierno en minoría, a los consejeros de otras comunidades autónomas, y entonces la minoría catalana, que era como se llamaba el partido Convergencia y Unió, que se llamaba entonces minoría catalana y todavía era nacionalista pero no era independentista, presentó una proposición diciendo que la ministra retire ese proyecto de ley, y el Partido Socialista, que había dicho que iba a apoyar ese proyecto, porque Aznar había hecho una comida con todos los expresidentes, y asistió Suárez, asistió Felipe y asistió Calvo Sotelo, y salió esa conversación porque Felipe acababa de dar una entrevista y había dicho que le daba vergüenza que los niños españoles no supieran quién era Felipe II. Y entonces se pusieron de acuerdo, le dijo Felipe a Aznar que Eugenio Nassar, recientemente fallecido, hablara con Rubalcaba, que también, que en paz descanse. Lo hizo, Rubalcaba le dijo que lo apoyaría, pero a la siguiente vez ya se encontró con el que era entonces mi jefe de prensa y le dijo: a ver, ¿te crees que le vamos a dar a tu ministra ese tanto? No vamos a votar. Y no votaron. Pero yo tenía que haber tenido la inteligencia, la experiencia y la nitidez suficiente de pensar que si la ley le permitía al gobierno hacer esos planes de estudio, si el Congreso de los Diputados, que yo pensaba, pues si el Congreso, ¿cómo va a estar el Congreso contra mí? Somos una democracia liberal, pues lo tengo que retirar. Pues no, si no querían que yo hiciera ese proyecto de Real Decreto de mejora de la enseñanza, que la ley no me obligaba a hacerlo, pero sí decía, el Gobierno por decreto establecerá, no es que me obligara, pero permitía y pensaba que lo tenía que hacer el Gobierno, pues si no le gustaba al Congreso tenía que haber cambiado la ley. Y sin embargo no lo hice. Fue el gran error de mi vida política. España y la libertad. La libertad es lo que tenemos que defender, y esos dos principios, si lo defendiéramos de verdad, dando todas las batallas, os puedo asegurar que no pasaría lo que está pasando ahora, que gobernamos la mitad de tiempo que los socialistas y que a veces los líderes políticos se fían de las encuestas, que vamos a ganar, que vamos a sacar cientos, que vamos a ganar. Y no. Pues vamos a dar Así que la batalla cultural. La batalla cultural es esencial y vamos a dar unas cuantas pinceladas positivas. Está la gente con ganas de cosas positivas, vamos a darle cosas positivas. Primero, los aranceles no son una novedad que han aparecido en febrero del año 2025. Los aranceles son la norma en el comercio mundial. En el comercio mundial no hay libre comercio. Lo que hay es decisión estatista de ganadores y perdedores por parte de estados que van constantemente no solamente poniendo barreras a unos, sino además dando favores a otros. Muy importante. Número 2. Esto que llamamos el orden mundial liberal no es liberal. Se ha ido a lo contrario de lo que es el liberalismo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto individual de cada persona. El socialismo es y parafraseo a Jesús Huerta de Soto, el socialismo es la agresión colectiva a la libertad empresarial. Punto. Bien, una vez que tenemos en cuenta eso, el orden económico mundial, hacia dónde iba, es a lo que explico en el libro. Gracias a un montón de cosas, la llegada de Milei,
la victoria de Trump en Estados Unidos, etcétera, ese orden que se disfrazaba de bondad y se disfrazaba de liberal y no es liberal ni bondadoso, tiene una oportunidad de cambiar a ser un modelo realmente positivo de crecimiento y de defensa de las libertades individuales. Los aranceles. Todos entendemos que para evitar una guerra nuclear tienes que tener armas nucleares. Estados Unidos no puede hacer esto, que me ha costado quitar el botón. Estados Unidos no puede hacer esto, que es un arancel, ¿de acuerdo? Que es esta aberración del taponcito, ¿de acuerdo? Esto es un arancel, ¿de acuerdo? Y esto es un ataque a la libertad empresarial, porque una empresa de Delaware se le ocurre intentar hacer una botella con esto, y como veas una botella con este tamponcito en un restaurante de Delaware, te disparan. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener en cuenta la enorme cantidad, la excusa de aumentar las barreras no arancelarias de los países. ¿Qué son barreras no arancelarias? Una empresa norteamericana que yo conozco me explica que ha pedido una licencia para exportar a la Unión Europea y que le han dado un periodo extremadamente detallado de 8 años. Muy bien, eso es un arancel, ¿de acuerdo? Exigencias aparentemente medioambientales para los productos agrícolas y ganaderos estadounidenses, que después vas a China y a Marruecos y les dices, tú no, para ti no hay problema. Y entonces, por un lado, te cargas a tu ganadería, te cargas a tu agricultura y te cargas a tu industria, intentas fastidiar a la de Estados Unidos y encima le haces favores a la de gobiernos de otros países. Es una cosa alucinante. Bien, entonces, ¿por qué lo digo en positivo? Vamos a ponerlo todo esto en positivo. Primero, cosas que un montón de gente no sabe y que son datos. El presidente Trump desayuna todos los lunes con el presidente de la Reserva Federal junto con el secretario de Estado del Tesoro. Que se peleen un poco en los medios de comunicación a mí me parece maravilloso, porque como Esperanza y yo, y también lo hemos hecho montones de veces, a mí me encanta escuchar que haya disenso entre las personas que están en las mismas administraciones. A mí lo que me preocupa no es que en Estados Unidos los congresistas republicanos no se pongan de acuerdo entre ellos. A mí lo que me preocupa es que los congresistas españoles se pongan de acuerdo entre ellos aunque estén en contra de lo que están votando, porque se lo exige el partido. Los españoles o los franceses, ¿de acuerdo? Es importante, por lo tanto, poner todo en contexto. Vivimos en un momento en el que los medios de comunicación obviamente centran todo el interés en las cosas que son más negativas. Pero tenéis que daros cuenta de una cosa. La razón por que los estados se vuelven más agresivos e intentan introducir más medidas constantemente de control es porque se dan cuenta de que lo están perdiendo. Es porque la tecnología, el avance de las opciones monetarias, el avance de la libertad de capitales, etcétera, es inexorable. Y las mismas técnicas que intentan los estados depredadores utilizar para controlar a los ciudadanos son las que tenéis todos vosotros para evitarlas. Eso es muy importante. Y lo que hay que hacer es dar la batalla cultural para que no se convierta en norma la constante erosión de la defensa de la propiedad privada, de la libertad individual y de la libertad empresarial. Esta mañana me dijeron, bueno, pero es que le veo a usted muy positivo con la administración estadounidense, pero es que usted es liberal y Trump no es liberal. Hombre, pues para no ser liberal voy a empezar, ¿no? Número 1, 19 medidas de desregulación. Número 2, la primera reducción del gasto público desde el año 2017. Número 3, la auditoría del gasto público que ha llevado a 485.000 millones de menos gasto público. ¿De acuerdo? Más, como lo he puesto así rápidamente, la más importante, la prohibición de la moneda digital de los bancos centrales. Absolutamente clave. Y la incorporación en Estados Unidos de todas las criptomonedas como el hub mundial de criptomonedas. Absolutamente esencial. Desbloquear la inversión energética. Desbloquear la inversión energética, que estamos en un país en el que tenemos una cosa maravillosa, últimamente parece que hay que aplaudirlo, se llama un apagón, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Defender la libertad de expresión. A mí me preocupa muchísimo que ahora
haya como una narrativa en la que se diga que ahora hay riesgo para la libertad de expresión, cuando hemos vivido la cancelación, el veto, la destrucción de carácter como política. ¿Eh? ¿Qué he puesto aquí? Nos ha recordado que es una mujer. El presidente más feminista de la historia. Nos ha recordado la diferencia entre una mujer y un hombre. Y lo más importante, la educación. Le ha quitado el poder sobre la educación a los que han difundido todas estas ideas del wokismo, que se llama ahora, que no deja de ser nada más que la introducción constante del totalitarismo, el victimismo, la cancelación y el veto, en ese círculo constante. Primero, totalitarismo. Si no estás de acuerdo, victimismo, porque te consideras una víctima. Y las víctimas entonces se presentan como censores y los censores silencian y vetan a cualquier persona que disienta en un país que es el país de la libertad de expresión. Por lo tanto, yo creo que se están tomando medidas en el mundo que están demostrando, gracias a Milei, gracias a Trump, gracias a tantos otros, Oye, ¿os habéis dado cuenta que no se habla de Meloni? Claro. ¿Os habéis dado cuenta que no se habla de Italia? Italia, que está haciendo un montón de cosas que están yendo muy bien dentro de una Unión Europea que está en estancamiento, ¿no? Hay otra cosa que a mí me sorprende muchísimo. Nos hemos pasado, ¿tú te acuerdas, como hemos presentado tantos libros, ¿tú te acuerdas en la presentación de mi segundo libro, cuando se hablaba de que España comparado con Portugal? ¿Por qué no se habla nunca de Portugal? Porque Portugal sí que va como un cohete. ¿Y qué es lo que ha hecho Portugal? Defender impuestos bajos, menos intrusismo, con gobiernos de distintas ideologías. Y recibir a los hombres de negro. Y recibir como Irlanda. Y lo decía ayer, espera, esto es importantísimo lo que tú dijiste. Hombre. Uno de los grandes problemas a los que nos hemos enfrentado ha sido que al no haber traído a los que ponen cordura en el gasto público, resulta que estamos en una situación más difícil. Eso es muy importante. Por lo tanto, ¿por qué soy positivo con el devenir global? ¿Por qué? Porque si llegamos a continuar en la misma senda en la que íbamos en los últimos 4 años en particular, dentro de 4 años os hubiera parecido absolutamente normal que a un conocido vuestro se le desbancarice. ¿Sabéis qué es desbancarizar? Es que a una persona, por sus ideas políticas o por sus ideas en general, principios y valores, se le quite su cuenta bancaria. ¿De acuerdo? Nos hubiera parecido normal que el Banco Central sacase dinero de nuestra cuenta si nos comportábamos mal o metiese dinero en nuestra cuenta si nos comportábamos bien. No sé por qué nos iba a parecer normal. No, nos hubiera parecido normal en el sentido, no nos hubiera parecido normal ni a ninguno, probablemente a ninguno de los que estamos aquí, de los que nos están viendo allí en los asientos baratos y por streaming, pero la gente se va acostumbrando a esa represión sin darse cuenta de qué es lo que está pasando. La teoría de la rana. La teoría de la rana, ¿no? Que me decían el otro día que es falsa, pero funciona muy bien desde el aspecto visual. Aparentemente las ranas sí saltan a medida que va subiendo la temperatura. No lo sabía. Pero lo que sí sé es que a nosotros nos están cociendo poco a poco. Y que no penséis, igual que en 1985 era una ridiculez. Yo recuerdo como adolescente, y además como lo escuchaba en casa, y mis padres defendían ese argumentario, me chocaba, ¿sabes? Yo recuerdo cuando se decía, es que Ronald Reagan es que es tonto, ¿sabes? Es tonto, es errático. Tú has dicho la palabra errático. ¿Tienen un plan? ¿Cómo va a tener un plan? Vamos a ver, con todos mis respetos, O sea, nosotros podemos decir todo lo que queramos sobre los políticos del mundo y para eso están, para criticarlos. Pero en un país que tenemos, la vicepresidenta que tenemos, etcétera, etcétera, decir que los miembros del gobierno de Estados Unidos, los secretarios de Estado, son incompetentes, alocados, locos, etcétera. No, bueno, Scott Bessent es una persona que yo tuve el honor de conocer cuando estaba en PIMCO. Es no solamente un historiador económico de los mejores que hay, no en Estados Unidos, sino en el mundo, y además una persona de mercado.
de mercado, que como los que estamos en el mercado y todos los días tenemos que ver el precio, no se mueve por ideologías que le dicen, no, es que esto tiene que ser así, aunque... No, sino que el precio le dice, un momentito, vamos por aquí, vamos por allí. ¿Y qué es lo que se está consiguiendo? Atención a lo que se ha conseguido. No quiero decir nada, ¿vale? Un acuerdo comercial con Reino Unido en menos de un mes, que se decía, esto es increíble, se decía, no, es que, por favor, Daniel, un acuerdo comercial, se tardan años se tarda en un acuerdo comercial. ¿Sabes por qué se tardan años en un acuerdo comercial? Para meter muchas más barreras, claro. Por eso se tarda un año, se tardan años. Acuerdo comercial con Reino Unido, acuerdo comercial con China, acuerdo comercial con Qatar, con Arabia Saudí, con Emiratos, acuerdo comercial que viene ya con Japón, con Corea del Sur. Esta misma tarde ha salido que la Unión Europea por fin se ha despertado, ya iba tocando, ha sonado el la Unión Europea se ha despertado y ha presentado un programa para un acuerdo maravilloso, no importa, más te vale tarde que nunca. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo exactamente lo mismo que vimos en los 80. Que hay un montón de gente que te lo dice. Es que no me gustan las formas. Lo que te digo ahí. A mí no me gustan las formas de cuando nos dicen esto es lo que hay y no se puede cambiar. ¿Sabes? Esto es lo que hay y no se puede cambiar. Nos hemos cargado la agricultura europea, nos hemos cargado la ganadería europea y nos hemos cargado la industria europea, pero esto no se toca. No, hombre, no. Esas son las formas que a mí me preocupan. Así que yo igual que ¿te acuerdas cuando hablábamos sobre el Parlamento británico? Que decían, hay que ver qué caos hay en el Parlamento británico. Nos decían, no, qué maravilla. Qué maravilla. Y qué maravilla que haya congresistas republicanos que estén en desacuerdo con una cosa y qué maravilla que haya congresistas demócratas, esto me gusta todavía más, que voten con los republicanos. Claro. Muy bien, perdón. La verdad es que has hablado de una en positivo. Positivo. Eso es. Muchas gracias a Esperanza Aguirre, Iván Encinas, a los Monteros y todos, y por supuesto, y enhorabuena al editor por esta obra y a todos ustedes. Gracias.